de Rolling Stocks. Saludamos a Manuel Beunza, es jefe de análisis de Buy and Hold. Manuel, muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Manuel, sesión en positivo en el día de hoy, pero no nos interesa tanto el corto plazo, sino más bien el medio-largo plazo. Desde Buy and Hold, ¿cuál es la perspectiva que tenéis ahora de los mercados en un momento en el que seguimos un poco a vueltas respecto al impacto de la crisis del coste de vida y también a los temores de una recesión? Hoy hemos conocido, por ejemplo, en Estados Unidos un indicador como es el Lay Index, que ha vuelto a manifestar una contracción en diciembre y es un indicador que suele señalar con bastante predicción a 7-8 meses vista las recesiones. ¿Hasta qué punto podemos descartar o están descartando los mercados una recesión en Estados Unidos y en Europa? ¿Hay calma en este aspecto? Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas de este año. Y los bancos centrales se mueven en una posición difícil, porque por un lado tienen el tema de la inflación, los niveles de inflación bastante altos, que necesitan controlar, y esto implica subida de tipos de interés o mantenerlos en un nivel alto. Y por otro lado, si se pasan con el nivel de tipos de interés, pues abocan las economías a una recesión o a un enfriamiento. Y entonces la situación es muy difícil y los mercados, en función de qué cosa les preocupe en un momento u otro, estamos viendo que a veces les preocupa más la recesión, en otros momentos les está preocupando más la subida de tipos de interés, pues la bolsa se está moviendo en una dirección u otra. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, una de las dudas, recesión o aterrizaje suave, y hasta qué punto los mercados empiezan a interiorizar uno de los dos escenarios. Mientras tanto, Manuel, ¿cuál es la perspectiva que tenéis vosotros respecto a los distintos activos? ¿Por dónde están pasando vuestras principales estrategias? Pues nosotros vemos que es un buen momento en renta variable y también en renta fija. En renta variable, sobre todo, estamos viendo más oportunidades en small caps, porque han sido muy penalizadas, pero también, por ejemplo, en valores de tecnología sólidos, pensamos que han tenido castigos que no se justifican bien con los números que pueden proporcionar y con las valoraciones a las que están cotizando actualmente. Y también en renta fija, pues hay valores interesantes, valores de investment grade que están ofreciendo yields muy interesantes, y pensamos que también puede ser un buen momento para invertir en renta fija. Bueno, renta variable, renta fija, además renta fija como una de las claras estrellas del 2023, podríamos decir. ¿Cuál es la perspectiva, por cierto, que tenéis respecto a los bancos centrales ahora que estamos en plena cuenta atrás? Porque el miércoles de la semana que viene conoceremos la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Un día después, el jueves, lo propio por parte del Banco Central Europeo. Parece que vamos a asistir a unas alzas de menor magnitud. Se está hablando en el caso de la FED de apostar por otra subida en 50 puntos básicos, pero para marzo ver 25. En el caso del Banco Central, o bueno, al revés, perdón, en el caso del Banco Central Europeo otro de 50 y empezar a ver ya en marzo 25. En el caso de la Reserva Federal está ganando mucho peso una subida en 25 puntos básicos. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, pues aquí de nuevo Estados Unidos parece que ha hecho los deberes antes que Europa. Estados Unidos, la Fed, ha sido más agresiva en la subida de tipos y parece ser que el mercado y que el consenso es que se modere un poco la subida de tipos, si bien es cierto que se deberían mantener en estos niveles más o menos elevados un tiempo para asegurarse de que se controla la inflación. Sin embargo, el Banco Central Europeo pues, ha ido bastante por detrás y parece que ahora pues, las noticias que están llegando es que las subidas van a ser un poquito más agresivas. Al final hay una diferencia importante en los tipos de interés que vemos en la Fed frente a los tipos de interés que tiene el Banco Central Europeo. Por cierto, ¿algún mensaje más que tengamos que tener en cuenta, sobre todo de cara al Banco Central Europeo la semana que viene? Porque sí que es cierto que en las últimas reuniones no han sido tan protagonistas las subidas de tipos de interés con las que ya contamos. Es más, poco a poco vamos conociendo un poco cuál va a ser la magnitud según las palabras, los mensajes que nos van destinando, sino más bien nos interesa el qué vendrá después, ¿no? Es decir, cuándo se va a producir esa pausa, dónde se va a situar finalmente el tipo terminal y una vez lleguemos a esa pausa, durante cuánto tiempo se va a prolongar. Bien nos decías, Estados Unidos empezó a hacer los deberes antes y estamos viendo también los efectos mucho antes, entonces esperamos antes la pausa estadounidense que la europea en un primer momento. Sí, eso es cierto. En cuanto a cuánto van a durar las subidas de tipos y cuándo se van a moderar, pues esto va a depender de la inflación.
y al final, como se ha visto en un tiempo reciente, pues predecir la inflación es muy difícil. Hay una gran interrogante con respecto a la inflación, que es qué va a hacer los precios de la energía, que impacta muchísimo, y en función de cómo evolucionen, pues vamos a ver las acciones que toma el Banco Central Europeo. Es una gran incógnita, realmente es muy difícil predecir qué va a hacer la inflación y como consecuencia, pues cuáles van a ser las políticas del Banco Central Europeo. Evidentemente, a estos niveles tienen que seguir subiendo tipos para controlar la inflación en Europa. No son aceptables los niveles actuales de en torno al 9% y tienen que moderarse. Esto se va a conseguir vía subida de tipos de interés y también, desde luego, pues con unos precios de la energía pues más moderados, si es el caso. Pues nos quedamos con este análisis. Manuel Beunza, desde Buy and Hold, como siempre. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida.